Gracias. Y dermopatóloga, y nos va a platicar del COVID y su correlación patológica y dermopatológica. Es una plática interesante porque hemos visto muchas lesiones en COVID, además de en el pulmón, en la piel, pues muchísimas. Creo que no se escuchó. Bueno, ya silenciamos. Ya. Sí. Marcela, ya podemos empezar a la hora. Ah, perfecto. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias y muchas gracias a la Asociación Médica dejarme participar con esto de la correlación clínico-patológico en dermatología y en relación con COVID. Claro, un tema muy interesante ahora, aunque quisiéramos ya escuchar algunas otras cosas, pues es prácticamente lo que nos está ocupando la mayor parte del tiempo. Este es una revisión de la literatura, pero no de lo que ya se ha venido diciendo, sino unas cuantas otras cosas más nuevas y un poquito de lo que venimos viendo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde ahí colaboro yo como dermatopatóloga en el departamento de patología. Entonces, la importancia de hablar de esto es que hay una trascendencia en que debe haber una correlación clínico-patológica. Obviamente no solo es de la piel, eso lo ven en cualquier órgano, lo ven en pulmón, lo ven en riñón, lo ven en gastro, ¿no? Entonces siempre en la correlación de lo que se ve clínicamente con los hallazgos radiológicos y serológicos y qué se encuentra al microscopio. ¿Y esto para qué sirve? Pues para generar una terapéutica exitosa. De ahí que yo vengo haciendo un congreso, ya voy por el cuarto, este año lo tuve que suspender, se llama del microscopio a la terapéutica. ¿Y qué quiere decir esto? Pues darle la importancia al microscopio y darle la relevancia que tiene para que la gente pueda decidir, o el médico pueda decidir qué terapia va a aplicar en relación a lo que colabore el hallazgo histopatológico. Así pues, tenemos que, para entender la trascendencia, tenemos dos puntos de vista que debemos de dominar ampliamente en cualquier rama, pero en especial ahora hablando de la dermatología, que es la propedéutica dermatológica. Quiere decir que cuando nosotros vemos un paciente desde el punto de vista de la dermatología, no hacemos la clásica historia clínica, sino primero vemos al paciente, vemos sus lesiones y luego hacemos un interrogatorio. De esa manera tenemos una aproximación más objetiva acerca de lo que puede tener un paciente. ¿Y cuál es esta propedéutica dermatológica? Pues tenemos que saber qué áreas afecta en el cuerpo, esto es la distribución, ¿no? Si es diseminada, localizada, generalizada, universal, si esta es simétrica o asimétrica, ¿no? ¿Qué áreas está afectando? Por ejemplo, si afecta nada más tronco y la raíz de las extremidades y la raíz de los muslos, y las lesiones son pápulo-escamosas y con un aspecto de árbol de Navidad en la espalda, con una lesión inicial, pues eso es una pitiriasis rosada y prácticamente no tenemos que preguntar más nada. Y si las lesiones que son, si son anulares, si son poliédricas, si son policíclicas, si son pápulas, si son nódulos, o qué forma tiene estas lesiones y cómo se arreglan estas, si se arreglan en forma de placas, de forma individual. Todos estos elementos nos van a ayudar para, desde el punto de vista dermatológico, llegar a un diagnóstico clínico. Las lesiones elementales en la dermatología se dividen en primarias y secundarias, y para esto tengo aquí un pequeño esquema. La mácula es esa mancha o cambio de coloración que no tiene prácticamente superficie. La pápula, desde el punto de vista en la literatura americana, es aquella elevación circunscrita de la piel que mide menos de 5 milímetros y el nódulo mide más de 5 milímetros. Si uno lee la literatura francesa, entonces pápula tiende a la remisión y el nódulo usualmente tiene un infiltrado granulomatoso o algún otro.
Tumor es una neoformación sólida, ¿no? De más de 1 centímetro. La placa es la confluencia de 1 o más lesiones, que puede ser, por ejemplo, eritema y escama, o 2 o más pápulas, ¿no? La roncha es esta elevación que dura menos de 24 horas. La vesícula es la elevación de la piel, pero por contenido seroso o hemático. La bula es cuando mide más de 5 milímetros y la pústula cuando tenemos un conglomerado de neutrófilos. En relación a las lesiones secundarias, tenemos como aquellas que tienden a la desaparición. ¿Qué quiere decir esto? Como la costra, la escara, las fisuras, las úlceras, ¿no? La atrofia, la esclerosis o la liquenificación. Entendiendo estas lesiones elementales, entonces pasamos al abordaje histopatológico. ¿Y en qué radica el abordaje histopatológico? En conocer los patrones histológicos que vemos al microscopio. Para ello, la dermatología fue avanzando. Primero lo hacían los dermatólogos, luego los patólogos, luego al final conjuntaron los conocimientos, tanto patólogos como dermatólogos, para crear la dermatopatología. Uno de los primeros libros que se creó fue el libro de Leber o Liver en inglés. Y ese hacía un abordaje tanto clínico como histológico hasta que Wallace Clark, quien es el que determinó el nivel de Clark en el melanoma, y lo pueden identificar por ello. Wallace Clark vivía en Estados Unidos, en Boston, y trabajaba en el BED de Israel. Y ahí tenía 2 alumnos, Martin Mihm y Bernardo Ackerman, o Bernard Ackerman. Y Bernardo Ackerman adquirió todos los conocimientos de su maestro y decidió escribirlos porque tenía un don de la palabra y crear varios libros de abordaje. Y dentro de ellos creó los abordajes desde el punto de vista de patrones y algoritmos que a lo largo de la vida de la literatura se han ido simplificando y podemos ver en este esquema. ¿Cuáles son estos patrones? El de dermatitis superficial y profunda, el de dermatitis con esponjosis, que quiere decir el edema intercelular en la epidermis, el patrón psoriasiforme, que tiene este crecimiento de la epidermis por estas crestas que pueden ser regulares, el patrón de interfaz, que quiere decir que hay un daño a la unión dermoepidérmica que usualmente genera unas vacuolas, que puede ser vacuolar o puede ser liquenoide, el patrón de ampollas, que puede ser intraepidérmicas o subepidérmicas y que usualmente se asocia a un infiltrado, el de la vasculitis o vasculopatías, que pueden ser superficiales y profundas, de vasos de capilares o arteriolas, que es lo que llegamos a ver en la piel. El patrón de foliculitis, que ahora ha tomado mucha importancia, no solamente en las foliculitis inflamatorias e infecciosas, sino aquellas que producen pérdida del cabello, como son las alopecias, las cicatrizales y las no cicatrizales, y que ahora están muy en boga porque se han avanzado en los tratamientos, y entonces podemos ya ahora hacer por todas las alopecias un tratamiento y mejorar el aspecto de los pacientes. Las dermatitis nodulares, que son en estos nódulos que vemos aquí, pueden ser superficiales y profundos, y el patrón de paniculitis. Cuando conjuntamos estos 2 patrones, entonces podemos llegar a un diagnóstico. ¿Y para qué nos sirve hoy en esta época? Pues en COVID. Esto es una fotografía del domingo donde veíamos cómo está la situación del semáforo, sabiendo muy bien, bueno, los que son partidarios de un partido político u otro, pero entendemos que nos dejan a la Ciudad de México en un mar de estados rojos, ¿no? Y entonces, ¿qué nos propone COVID ahora? Bueno, esta es la información hasta el día de ayer, 29 a las 2 de la tarde, donde se calcula que hay 1.915.000 pacientes afectados con 28.485 muertes. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que estamos teniendo pacientes constantemente. Afortunada o desafortunadamente, el Instituto Nacional de la Nutrición se volvió un centro COVID y ahora prácticamente las biopsias que vemos ahí son COVID, y en excepciones alguna otra entidad, porque toda la consulta se difirió para atender a los pacientes COVID, teniendo que en la Ciudad de México tenemos hasta el día de ayer 47.047 pacientes. Aquí está en este círculo la afección que tiene la Ciudad de México junto con el Estado de México, ocupando prácticamente 1/3 de la circunferencia en la división de los casos. Dado de estas circunstancias, ¿no? Entendemos, y se ha hablado mucho y seguramente ya han tenido muchas pláticas teniendo ahí al gran infectólogo, el doctor Francisco Moreno Sánchez, y entonces les ha hablado de esto, pero desde el punto de vista histológico hacia la piel, ¿de qué nos sirve saber la fisiopatología? Bueno, sabemos que el virus es un RNA
que tiene varias estructuras. Dentro de estas, las estructuras que conocemos son la spike, la porción S, que es la que forma prácticamente la corona, y estas partículas no estructurales, non-structural proteins, que van de la 1 a la 16. La proteína 3 bloquea la inmunidad innata y promueve la expresión de citocinas. Y sabemos que mucho del daño del virus es no directamente por la replicación viral, sino la generación que hace dentro del sistema inmunológico. Como lo vemos, disminuyendo la inmunidad innata y favoreciendo una respuesta inmunológica exagerada con lo que ahora le llaman la tormenta de citocinas, que también se favorece por la inhibición de NSP, que es 5, que inhibe al interferón alfa, NSP16, que esquiva el reconocimiento de este gen 5 asociado a la diferenciación de melanoma. Este gen es muy interesante, lo hemos visto en el instituto y se asocia, por ejemplo, en los pacientes con dermatomiositis y que tienen neumopatías muy aceleradas intersticiales que prácticamente los lleva a la muerte y que tienen además una vasculopatía oclusiva desde el punto de vista de la piel. Y el esquivar este gen, pues también deprime la inmunidad innata. Además, hay 4 otras proteínas esenciales que sí son estructurales, que ayudan al ensamblaje viral y a la infección. Y de estos son homotrímeros, que como les decía, la proteína S, la proteína M, que es transmembrana, una proteína E, que involucra la patogénesis viral, y una proteína N. Entonces, cuando entra el virus, ya lo sabemos que se entra y se incorpora a las células gracias a la enzima convertidora de angiotensina, la tipo 2, que se encuentra en los alvéolos y en el endotelio. Y vamos a ver que lo interesante es que no nada más es ahí, sino, bueno, esto es un ya conocimiento seguramente general, que también se encuentra en otros lugares, pero en la piel les voy a enseñar ahora, posteriormente, en dónde se encuentra este también receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Al entrar este virus, genera una llamada de las células dendríticas de los monocitos y los macrófagos a través del interferón alfa y beta, y esto produce una autoinflamación. Esta autoinflamación puede denominársele como las interferonopatías, lo cual inhibe también a los linfocitos T mediante la proteína S, disminuyendo principalmente los CD4, más o menos como lo hiciera el virus del VIH, incrementa las citocinas proinflamatorias, como sabemos la interleucina E6, de ahí la necesidad, ¿no?, de que Cofepris liberara el tocilizumab para tratamiento cuando se requiere. Y esto además hace un síndrome de activación macrofágica que muy bien explicaron hacia el inicio de la pandemia los españoles en algún video que circulaba por ahí, explicaban pues que el uso de esteroides en progresión de daño pulmonar pues era de lo más importante. Entonces, estas citocinas son las que alcanzan a la piel. Y esto se sabía hasta este artículo del 27 de abril del 2020, que todo el daño hacia la piel eran las citocinas y que no había daño viral. Y que lo hacía además a través de algunos linfocitos, de los polimorfonucleares, en especial los neutrófilos y los macrófagos. Esto activando el complemento. ¿Por qué se activa el complemento? Porque se depositan alrededor de los vasos y es lo que favorece los polimorfonucleares, en especial los neutrófilos, con el complemento para favorecer estas coagulopatías que se ven en todos los órganos y que también no desconocen a la piel como un órgano choque, y lo conocemos ahora en las lesiones que vemos como las livedoides o las tipo perniosis. Además, también hay un daño a la unión dermoepidérmica y lo vamos a ver adelante por qué. Y claro, importa mucho para que este virus se replique y tenga más acción el componente de esta proteína transmembrana, que es la tipo 2, y esta también se ha visto desde el punto de vista dermatológico que los pacientes que tienen más andrógenos, es decir, los españoles empezaron a ver que aquellos pacientes que tenían más alopecia tenían un hiperandrogenismo, y entonces en algún momento están estudiando la fisiopatología a través de este mecanismo y en algún momento hasta se les ocurrió dar finasteride para disminuir los efectos de este virus.
Entonces, ¿dónde se encuentra esta enzima convertidora de angiotensina? Pues lo sabemos bien que se encuentra tanto en los capilares como en los alvéolos pulmonares, y aquí lo vemos en las flechas, ¿no? Entre el capilar y el alvéolo se encuentra esta enzima. Y esto se reconoce a través de la técnica que se llama de inmunohistoquímica, que en los bloques de parafina se pueden hacer las tinciones y podemos identificarlo tanto en un pulmón normal como en un pulmón que tiene fibrosis o como en el cultivo de neumocitos, también estos lo expresan en su citoplasma. No solo es el pulmón el que lo expresa, sino también lo hemos visto que el tracto gastrointestinal, de ahí que algunas manifestaciones como la diarrea, dolor abdominal, inclusive algunos otros síntomas, se presentan en estos pacientes porque no involucra tanto el endotelio de este tracto gastrointestinal como el borde en cepillo de las microvellosidades, como estamos viendo aquí en esta positividad de la inmunohistoquímica. Pero otros órganos también, como el endotelio en el sistema nervioso central, las células de Kupffer en el hígado, las capilares en el vaso, y en el riñón, que ahora también hay un estudio que se está llevando a cabo allá también en el instituto, se dañan los capilares y también se dañan los túbulos en la expresión de esta enzima convertidora de angiotensina. Muy importante lo que me menciona la nefropatóloga del instituto, la doctora Norma Uribe, es lo que ellas están viendo es que estos riñones hay un cúmulo muy importante de polimorfonucleares en ellos y de ahí el mecanismo de acción a través de las interleucinas y una cosa que se conoce como netosis que vamos a ver a continuación. Pero no olvidemos que la piel, como también es un órgano de choque, y pensábamos que nada más lo hacía a través de las citocinas, el daño que estamos viendo en las diferentes manifestaciones que veremos en continuación, no es solo eso, aquí está expresado en el endotelio de los capilares, pero también se expresa aquí en lo que es la unión dermoepidérmica. La unión dermoepidérmica es una estructura muy fascinante que se llama hemidesmosoma, que involucra las citoqueratinas de los queratinocitos basales, que son las 5 y 14, a las antígeno del pemfigoide ampolloso tipo 1 de 230 kilodaltones, tipo 2 de 180 kilodaltones, a las alfa y beta integrinas, a la laminina, la colágena tipo 4 y las fibrillas de anclaje. Todas estas estructuras forman a la unión dermoepidérmica y eso lo vamos a ver como importante porque muchos de los hallazgos que vemos histológicamente afectan en esta estructura, el hemidesmosoma, la unión dermoepidérmica, y aquí está un acercamiento de la expresión de esta enzima convertidora de angiotensina. Y estas estructuras que estamos viendo acá, pues son las glándulas secrinas que también lo expresan y es importante por lo que luego vamos a ver a continuación. Como les decía, el mecanismo de los polimorfonucleares es muy importante y aquí tenemos una microfotografía de miles de polimorfonucleares teniendo uno lo que se conoce como la cariorexis o la leucocitoclasia. La leucocitoclasia, en el afán de entenderlo como un mecanismo fisiopatológico, es que no se llama como leucocitoclasia, sino se llama netosis. ¿Qué quiere decir eso? Es que muere el neutrófilo, libera el núcleo, pero también libera sus enzimas y sus proteínas como en una red membranal que se llaman traps. Y entonces esta netosis favorece que se genere más interferón alfa, que se genere más LL37 y esto por billones de moléculas jala más polimorfonucleares al sitio de acción o al sitio de batalla y estos vuelven a caer en netosis y se vuelve un ciclo vicioso. Esto lo hemos estudiado un tanto en el instituto en las enfermedades que se relacionan a la autoinmunidad y que comparten fenómenos de autoinflamación. Eso, por ejemplo, las dermatosis neutrofílicas asociadas a enfermedades autoinmunes. Pues esta netosis, que se conoce bien en estas entidades y en otras tantas, también es un factor que se ha identificado en el SARS-CoV-2 o la COVID. Y entonces estos NETs, como les decía, que es el DNA extracelular, las histonas, proteínas antimicrobianas y enzimas, favorece la netosis. Y estos neutrófilos se ven de manera importante en las autopsias, en los alvéolos y en los capilares. Y también, como les decía, los están identificando a nivel del riñón. Estos NETs
no nada más hacen un efecto a través de la cascada de citocina, sino que también los NETs son trombogénicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entonces a través de las plaquetas y un marcador o un receptor que es el CD61, favorece la oclusión de los vasos. Quiere decir entonces la netosis favorece la trombosis y estos son los fenómenos que estamos viendo en prácticamente todos los órganos y la piel no se escapa de este fenómeno de los polimorfonucleares. Hemos visto a través de las redes sociales, en WhatsApp, Twitter, Facebook, que al inicio era muy sencillo entender como lo que pasaba en la piel, ¿no? Había un síndrome urticariforme, una isquemia acral, un rash morbiliforme, un lívido reticular, lesiones vesiculares que le llamaron varicela-like o chickenpox-like, y lesiones petequiales. Es muy importante que el término de like, aunque sea un anglicismo o decir semejante a, es muy importante porque todo lo que estamos viendo es porque lo asimilamos a lo que ya conocemos, más no quiere decir que sea la entidad. Entonces tenemos un lívido reticular like, unas lesiones que parecen varicela pero no lo son, ¿no? Una eritema multiforme que parece eritema multiforme pero no lo es, entonces, o una perniosis que son los pies de COVID, pero que no en realidad no es una perniosis, ¿no? Sino son fenómenos que se parecen. Y luego se siguieron ampliando los hallazgos que se veían en la piel por diferentes fenómenos, como el fenómeno de la vasculopatía, ¿no? Por vasculitis, o fenómenos por acrocianosis. Aquí la fotografía falla porque este parece un pre y un post de un fotoenvejecimiento, pero sí la acrocianosis, ¿no? Lo podemos ver en los labios principalmente, o los fenómenos de reacciones a fármacos, porque claro, los pacientes tanto de manera personal, ¿no? Se automedican como llegan medicados por la farmacia o por alguien que no decide darle ceftriaxona, ¿no? Que eso es una queja que siempre existe. Entonces traen ya reacciones medicamentosas, además de que los pacientes que son más susceptibles a COVID son los obesos, hipertensos y con diabetes, que también traen una farmacia ya de por sí en sí mismos. O los fenómenos que se empezaron a ver por el lavado frecuente, como las dermatitis por contacto, y en los personal médico y en los pacientes también por el uso de CPAP, por ejemplo, o la de cúbito prolongado, pues empezaron a verse escaras, erosiones y escoriaciones, que sabemos que son las lesiones elementales secundarias. Fue avanzando el conocimiento de la expresión de las manifestaciones cutáneas en los pacientes COVID y este cuadro me pareció muy interesante, en donde se dividen en dos, en los síntomas exantemáticos, que son como al inicio, cuando tenemos una positividad muy alta de SARS-CoV-2, y en los que la positividad disminuye, como sería en la perniosis, el síndrome de Kawasaki-like, o en la lívido o el eritema multiforme no semejante. Entonces, este esquema es muy interesante porque los síntomas exantemáticos se acompañan de una positividad de SARS, mientras que los fenómenos vasculares se disminuye la expresión de SARS-CoV-2. Eso lo demostraron los españoles en un artículo que posteriormente les enseñaré, que es que es el más interesante. Ellos en su sociedad colaboraron prácticamente varios hospitales y lograron una casuística de 375 pacientes, que en este artículo lo que me demuestra principalmente es la clínica, pero luego ya viene como ahí están involucrados, por ejemplo, la doctora Mar Llamas, el doctor Rodríguez Peralto, el doctor Requena, ¿no? Entonces ellos luego ya generaron la literatura en relación a lo que se veía en la histopatología, pero muy interesante en este artículo que luego además nos lo presentó el doctor Rodríguez Peralto, que es un buen amigo de allá del Ramón y Cajal. Entonces ellos mostraron pues las lesiones tipo perniosis que se ven aquí, las lesiones foliculares morbiliformes, ¿no? Que pueden estar inclusive centradas en la unidad folicular, las lesiones urticariformes, las lesiones maculopapulares, las lesiones pseudovesiculosas, ¿no? Las lesiones tipo eritema multiforme y en esta las tipo livedoides. Y así describieron en una tabla muy interesante esos 4 patrones de presentación, perdón, 5 patrones de presentación clínica. Los perniosis-like, las vesiculares, o sea, vesiculares llamándose de vesículas, ampollitas,
las lesiones urticariformes o tipo ronchas, las maculopapulares y las livedoides. Y analizaron los síntomas que tenían los pacientes, los fármacos que también tenían previamente y la positividad o no hacia el SARS-CoV-2. Esto mismo se nos presentó en un simposio de webinar. Este es el doctor Rodríguez Peralto y aquí estamos varios en esta presentación que nos hizo muy al principio, por ahí de abril, y donde nos presentó toda su casuística, y esto es una biopsia acral donde se ve el infiltrado superficial y profundo, perivascular y alrededor de la glándula endocrina, que es lo que produce la perniosis de la COVID. O estos fenómenos de perivascular, ¿no? De infiltrado perivascular con un poco de interfaz que se puede ver en los rash maculopapulares o en las reacciones a fármacos, que es muy difícil de diferenciar uno de otro. Aquí estamos viendo en uno de sus casos que nos presentó en esa charla muy interesante, las lesiones eritematosas que se ven en los pies y que además en la histología muestra este infiltrado de linfocitos, pero que no produce una franca vasculitis, produce una endoteliatilitis, en donde los linfocitos hacen que el endotelio se desprenda ligeramente y lo que se llama como endotelio prominente. Como ya vimos, la enzima convertidora de angiotensina se encuentra en estos capilares en la piel, en la dermis superficial, y no podríamos no ver este fenómeno relacionado probablemente al virus o no, que vamos a ver posteriormente si está o no relacionado al virus, que es una intención que hicieron todos los grupos que han estado detrás de este estudio. Uno de los autores que más ha publicado es este doctor Diego Fernández Nieto, prácticamente en todas las revistas de dermatología, y en esta que es el JAD, que es el Blue Journal, que es como la revista más importante en dermatología, él propone un algoritmo todavía más sencillo y dice, como estamos viendo muchos pacientes por teledermatología, entonces una forma de hacerlo más sencillo, ¿no? Si no, para el médico general o el mismo paciente es si la lesión blanquea o no blanquea o tiene vesículas. Si tiene vesículas, pues es un rash vesiculoso. Y si blanquea la lesión, es decir, a la digitopresión o a la presión a través de un cristal y desaparece la lesión, entonces estamos ante un rash urticariano o una rash eritematoso. Si es urticariano es que tiene dermografismo, y si no tiene dermografismo, entonces eritematoso. Pero si no blanquea, entonces si es generalizada, y puede ser un rash de petequias, si tiene isquemia acral, pues tenemos la perniosis, y si tiene un patrón reticulado, pues es lívido reticular, y entonces en este caso estamos ante un fenómeno vasculopático, y en este estamos ante un fenómeno de infiltrado inflamatorio perivascular superficial con o sin daño a la unión dermoepidérmica. Aquí lo presenta él en unas fotos muy interesantes, ahí está el dedo presionando, entonces estas son petequias, presiona, no desaparece, entonces fenómeno vasculopático, el mismo, otra vez la perniosis de lupus. Si genera el fenómeno de dermografismo, pues estamos ante una urticaria, aquí está la presión de la mano, ¿no? Este es un rash maculopapular y este es un rash pitiriasiforme, que ahora le llaman también pitiriasis rosada light. Nosotros hicimos una investigación para tener un contexto de qué es lo que hay en la literatura y qué es lo que nosotros también tenemos que buscar en los casos que tenemos del instituto. Y obviamente los que también nos lleguen en la consulta o los que ustedes puedan tener en el centro médico ABC. Entonces son 158 estudios que incluyen la histopatología. De los que no incluyen la histopatología son miles. Ahora ustedes han visto un boom de los artículos que prácticamente pasan sin revisarse. De ahí tenemos el vergonzoso caso de Surgisphere con la hidroxicloroquina, ¿no? Y inclusive ahora también parece que ellos están involucrados en ivermectina. Entonces, pero estos de los que sí incluyen el estudio de la histopatología y hacen la correlación son 158 estudios. Entonces ya no es tan fácil porque en todos estos 158 estudios empiezan a hablar de otro tipo de lesiones. Tenemos el número 1, la perniosis, ¿no? Semejante o Chilblain-like, las reacciones a fármacos, el lívido, necrosis o isquemia acral, el rash que puede ser maculopapular,
tipo eritema multiforme, tipo morbiliforme, tipo erupción perifolicular, tipo pityriasis rosada, tipo erupción purpúrica, ¿no? O un máculo papular indefinido. También ya tenemos manifestaciones orales que se parecen mucho a un herpes, pero el paciente nunca ha tenido un herpes y las lesiones, obviamente, las que una o dos que se han llegado a tomar biopsia, no muestran ningún daño citopático por herpes. Las lesiones vesiculares, las urticarianas, misceláneas, hay como, no sé, como unos 10 o 15 artículos, y las secundarias a fármacos. Es muy difícil en estos pacientes discernir entre si es una manifestación cutánea de la COVID o es una reacción medicamentosa. Y ahí a veces prácticamente, aunque nosotros demos algunos hallazgos, la decisión del diagnóstico queda prácticamente para el clínico en este número 9. Entonces, de estos 158 artículos que tienen correlación clínico-patológica, más o menos, porque hay unos artículos que dicen 73% eran mujeres, o sea, ni siquiera hablan de números, pero bueno, 84 mujeres y 87 hombres, lo cual me pareció sorprendente porque estamos entendiendo que están más afectados hombres que mujeres, pero en estas series están prácticamente igual. ¿Quién es el que más ha publicado los artículos? Pues es el Journal el europeo de dermatología y venerología, el British Journal de Dermatología, el JAD, que es el Journal of the American Academy of Dermatology, JAMA, que lo conocemos muy bien, ¿no? Ese solo 2 artículos. ¿Quiénes han publicado más? España, Italia, Francia y ahora Estados Unidos. ¿Qué son lo que más han publicado en estos 158 artículos en relación a la clínica? Pues un rash maculopapular, la perniosis semejante, las reacciones a fármacos y lesiones vesiculares. ¿Y cuáles son los patrones que más se expresan en estos artículos? El patrón espongiótico, el de interfaz vacuolar, perivascular superficial y profundo, el de pústulas subcórneas, lo cual es muy interesante porque hay una entidad que se llama pustulosis exantemática generalizada, que es una reacción a fármacos y quedaría en la duda, y ahí obviamente están relacionados los neutrófilos, si es el fármaco o son los polimorfonucleares desencadenados por esta netosis y la interleucina 6. Las vasculopatías que pueden ser oclusivas o inflamatorias. Entonces, de esto seleccioné unos cuantos artículos, porque lo interesante hoy no es venir platicando lo que ya venimos viendo en cada webinar de las manifestaciones en todos los órganos, sino quiénes se han dedicado a buscar si hay o no SARS-CoV-2 en la piel. Y entonces de estos solo 7 reportes han buscado el RNA de SARS-CoV-2 en las biopsias, y este es uno de ellos. Ellos hacen un reporte de 6 pacientes, 5 mujeres, un hombre, entre 28 y 71 años de edad, donde tenían principalmente vasculitis y vesículas subcórneas, como les decía, esta pustulosis exantemática generalizada, y ellos buscaron con hibridación in situ la proteína Spike del SARS y lo encontraron negativo, ¿no? En todos. Entonces, pues vaya, un fracaso aquí, dice, pues seguimos con la teoría de que todo está relacionado a las citocinas, a los polimorfonucleares, a los macrófagos, ¿no? Y SARS no tiene nada que ver. Y entonces sus casos son estos. Un síndrome estafilococo-like, ¿no? O sea, si vemos esto es como un paciente quemado y lo que hay es un desprendimiento de la epidermis en la porción superficial, ¿no? Como lo haría un pénfigo, lo haría un paciente quemado, un síndrome de piel escaldada, y se ven los neutrófilos aquí arriba en la superficie y entonces suponemos que ese es el mecanismo de acción en que lo están logrando este fenómeno. Otro de los autores en Francia, ellos presentan este caso de una mujer de 57 años con lesiones urticarianas, donde buscan también un PCR, mediante PCR en SARS, y no encuentran relación con esto, ¿no? Y entonces dice, ¿estará o no relacionado? O nuevamente son las citocinas, otro fracaso en la investigación del RNA del virus. Siguiente, Sánchez y en París, Francia, bueno, obviamente es un grupo de investigadores en la revista JAMA. Ellos incluyen una mujer añosa, ¿no? Porque dicen an elderly patient, además suponemos que es mujer por las fotografías,
pero no explican más nada, donde tenía diabetes, hipertensión, falla renal orgánica. El PCR nasofaringio fue positivo, pero el RT-PCR en la biopsia de piel fue negativo y este es su caso. Aquí están unas lesiones papuloescamosas, digitiformes, que a la histología muestran ese patrón psoriasiforme con una pústula subcórnea, con un área de esponjiosis, con un infiltrado superficial y no encontraron SARS-CoV-2 en la histología. El otro es este artículo de Mage en Colmar, Francia. Ellos reportan 3 pacientes, promedio de edad 53.3. Todos ellos tenían un PCR nasofaringio positivo con un rash vesicular y ellos hicieron 2 estudios. En uno de los pacientes fue inmunofluorescencia directa para ver si había anticuerpos y PCR para SARS-CoV-2 en otros 2 y en la vesícula. Y en ambos casos fue negativo. Y aquí lo vamos a ver. Esto es su tabla que presentan los casos, ¿no? Y estos son los datos que ellos definen. Y este artículo es muy bonito porque suponen que hay un daño citopático, que de hecho nosotros ya hemos encontrado en una de las biopsias del instituto, que parece como herpes. Ahorita voy a enseñarles las fotografías y lo que genera es una acantolisis, esto es la pérdida de la cohesión entre las células del epidermis y esto hace que las células se deformen y generen una cosa que se llama disqueratosis y las ampollas se generan no por balonización, que es un fenómeno que se ve en el herpes, sino por otro mecanismo. Y entonces, para no ver más palabras, vemos acá las fotografías y esto es el rash medio vesiculoso que le llaman varicela-like o chickenpox-like. Y aquí estamos viendo estas células se vuelven redondas, ¿sí? Estas son células redondas que tienen su núcleo irregular, que se vuelven inclusive multinucleadas, ¿no? Esta es una célula gigante multinucleada, y pareciera haber aquí que esto pudiera ser un daño citopático del mismo SARS-CoV-2, pero como ellos aquí demuestran, en estas vesículas no encuentran al virus. Siguiente es donde se ve un daño vascular en una paciente de 71 años con lesiones pruriginosas en ambas piernas y que se diseminaba hasta los muslos y las lesiones eran de una vasculopatía. Y a la histología lo que había una vasculitis leucocitoclástica donde hicieron inmunofluorescencia directa y lo que sí vieron fue el depósito de C3 y negativo para IgG e IgM en los vasos capilares. El RT-PCR en la piel fue negativo, la paciente era PCR positivo, nasofaringio. Este es un estudio en España. Y aquí vamos a ver la fotografía. Estas son las petequias de las lesiones que veíamos de la pierna hasta el muslo. Obviamente estas no desaparecen a la digitopresión. Y a la histología lo que muestran es este patrón de vasculopatía generando necrosis fibrinoide. Aquí están los polimorfonucleares y aquí está el depósito de C3 en los vasos capilares a través de la inmunofluorescencia directa y es lo más que ellos pueden identificar que en sí hay una vasculopatía por vasculitis por depósito de complejos inmunes que suponemos lo generan los polimorfonucleares y esto puede estar generando los fenómenos no nada más de vasculitis sino vasculo-oclusivos. Y este otro es en el nuevo o en el recién más descrito síndrome de shock hiperinflamatorio o tipo Kawasaki, donde ellos estudian a estos pacientes, este paciente, un hombre de 16 años que tenía dolor abdominal y fiebre, que tenía lesiones en tronco y extremidades y que eran placas eritemato-edematosas, o sea, la lesión era mancha roja con edema. También tenía un fenómeno de vasculitis leucocitoclástica, la inmunofluorescencia directa fue positiva para C3, IgA positivo y con un patrón vascular del IgA. El RT-PCR también fue negativo y el PCR nasofaringio fue negativo, pero después de 2 intentos de que fue negativo, le hacen determinación de IgG y este sí fue positivo. Este es un estudio en Jerusalén. Y aquí están las lesiones, son estas en piel cabelluda, una lesión eritematosa que posteriormente tiene esta necrosis por la vasculopatía. Aquí está la piel cabelluda, este es el pelo en el tejido adiposo, y aquí está el daño vascular con la leucocitoclasia, le llamaríamos ahora netosis, y este es el depósito de IgA.
Y otro estudio más, perdón, este es acá. Y este es el último estudio, que es el más chulo. Este es de un grupo de los españoles. Isabel Colmenero es una gran patóloga, pediatra y dermatopatóloga. Ella nos ha visitado en congresos aquí en México. Rodríguez Peralto también, José Luis nos ha visitado en México. Y Antonio Torrello, que es un gran pediatra internacional, el originario de España. Este grupo es un grupo fantástico. Y entonces ellos estudian ahora 7 pacientes con perniosis. Y nos lo presentan acá, 4 hombres, 3 mujeres, entre 11 y 17 años, todos con PCR nasofaringeo negativo, o sea, 6 de 6, y más o menos la presentación de los síntomas de estos, que ellos ahora quieren llamarle perniosis de COVID, ¿no? Los COVID toes, y todas sus pruebas de coagulación eran normales, y estas son las lesiones que vemos aquí. Y ellos ponen esta tabla en donde muestran la afección y los síntomas y se habían contagiado o no en su área, en su vivienda. Y en la histología, todos los pacientes tenían un patrón de interfaz. El patrón de interfaz es estas burbujitas de agua están aquí en la unión dermoepidérmica y este es el patrón de interfaz favorecido por estos linfocitos y posteriormente este infiltrado superficial y profundo de los linfocitos a nivel de los vasos sanguíneos con extravasación de eritrocitos y un endotelio edematoso, a lo que ellos llaman endotelialitis, ¿no? Que estos linfocitos favorecen, lo vamos a ver en una fotografía más adelante. Ellos hicieron inmunohistoquímica, determinaron C3, C4, 8, 20, 30 y CD61. CD61 es plaquetas. Y lo que vieron es un predominio de CD4 sobre CD8 y cuando había presencia de CD61 había microtrombos en los vasos. Y aquí está su tabla para mostrar todos los hallazgos histológicos que estamos viendo aquí. Esta es la interfaz que estamos viendo en estos casos de los chilblains o perniosis de los niños o de los adolescentes, con los infiltrados superficiales y profundos y con el involucro también a los sacrosiringios. Y aquí nos muestran 2 hermosas microfotografías con estos trombos intravasculares. Lo lindo de este artículo es que por fin alguien encontró en la piel que sí hay SARS-CoV-2. Entonces, esto es mediante la técnica de inmunohistoquímica. En todos los casos se encontraron la positividad en el endotelio. Aquí lo estamos viendo, este endotelio que lo vemos edematoso, prominente, que se llama como stopperol hobnail, ¿no? Estas son las células. Y solo en un caso hicieron microscopía electrónica y encontraron la partícula viral con sus spikes, ¿no? Y entonces este artículo pues prácticamente es un rompeaguas, ¿no? Entre que sí es daño por citocinas o es daño propiamente por el virus. Y bueno, nada más había que encontrar la manera de demostrarlo y eso lo demostraron este grupo recién de españoles a través de la autora que es Isabel Colmenero. Que de hecho en breve va a dar una conferencia aquí en México para la Federación de Patólogos Mexicanos. Y nosotros que hemos visto en el instituto, bueno, 23 biopsias, 15 hombres, 7 mujeres, edades entre 18 y 67 años. Desafortunadamente, por las comorbilidades con las que llegan la mayor parte de los pacientes, 9 han fallecido. Y la mayoría de ellos tienen dermatosis diseminada con rash maculopapular, urticariforme, livedoide y pápulas con halo claro. Esto es muy interesante porque no en la literatura no hemos encontrado ninguna de esta expresión y nosotros, bueno, dicen que todo cae en pares y en esta semana vimos 2 de este fenómeno. Y entonces lo que hemos visto es dermatitis de interfaz vacular también, como el resto de los autores en otros lados. Solo hemos visto una vasculopatía oclusiva que sí identificamos que es CD61 positivo. Un caso no sabemos si ya tenía el paciente una urticaria pigmentosa o lo desarrolló por COVID, nunca lo vamos a saber. Bueno, también se presentan cosas que no son necesariamente COVID y vimos una tiña con un patrón psoriasiforme, también una picadura de insecto, el paciente llegó con las lesiones y sin fármacos y sin nada, y bueno, es un patrón de espongiótico. Reacciones a fármacos con patrones mixtos de interfaz espongiótico, lo hemos visto en 3, y este que les menciono aquí, que es la pseudoangiomatosis eruptiva. Esta es una lesión muy interesante que usualmente se asocia a inmunosupresión.
Y lo que sí hemos visto en todos los pacientes es un incremento en el número de los vasos, los cuales están dilatados con un endotelio prominente, a los que les hemos hecho inmunohistoquímica con CD31 y verán unos pequeños ejemplos. Esto es un artículo de la literatura para que vean las lesiones. Son estas pequeñas pápulas eritematosas con un halo acrómico, y a la histología se ve este endotelio edematoso con esta dilatación vascular, y a veces ellos dicen que no hay proliferación, nosotros sí hemos visto proliferación vascular, y esto es uno de nuestros casos. Voy a disminuir aquí la imagen, y entonces lo que vemos es prácticamente una piel normal, pero vemos estos vasos dilatados, y aquí vemos este endotelio que predomina así, ¿no?, hacia la luz, se hace más prominente, y un infiltrado perivascular linfocitario con algunos neutrófilos. Este es un CD31, para que vean cómo protruye aquí un poco el endotelio, a pesar de que no tenemos tanta inflamación, es lo que nosotros hemos visto acá en el instituto. También hemos visto el patrón de interfaz, como lo estamos viendo aquí, con la exocitosis de los linfocitos, la esponjiosis, el infiltrado perivascular superficial. El patrón psoriasiforme, que lo vimos en la piña, pero ahora recientemente lo vimos en una reacción a fármacos, le dieron piperacilina y pipetazo, ¿no? Le llaman así. Bueno, le traía 2 fármacos, y este paciente, además de haber hecho una necrosis epidérmica ya con repitelización, tenía necrosis aquí del músculo erector del pelo y también del acrosiringio. Este patrón era más compatible por los fármacos que tenía, porque además la dermatosis presentó posterior a los fármacos como una reacción medicamentosa. Como habíamos visto, hay este patrón de vesículas espongióticas con estas células que tienen un aspecto como de acantolisis. Aquí están estas células redondas, y nosotros aquí identificamos una célula que también supusimos que podía ser un daño citopático viral. Nosotros apenas estamos en proceso de estudio de nuestras biopsias, y estamos a espera de nuestro anticuerpo para SARS-CoV-2, y ya les pasaré luego nuestros hallazgos. Y bueno, el patrón de interfaz hiperivascular linfocitario con neutrófilo lo estamos viendo aquí. Aquí está la interfaz, y aquí hay algunos linfocitos con algunos neutrófilos que lo vemos en muchas de las biopsias. Y como les decía, el vasculopático solo lo hemos visto en un paciente. Aquí está la necrosis epidérmica por la oclusión vascular, aquí está el trombo, y al trombo lo están acompañando aquí estos polimorfonucleares, lo cual sostiene lo que hemos leído en la literatura, que estos polimorfonucleares a través de CD61, que este CD61 que se expresa preciosamente aquí en el endotelio vascular para favorecer la formación de trombos, ¿no? Y aquí está el mpox, que pinta tanto, bueno, los neutrófilos, y entonces es el mecanismo de los neutrófilos a través de CD61 que favorece la vasculopatía oclusiva, también lo hemos visto. Este es un caso externo, no del instituto, pero es un caso muy interesante de un chico de 27 años que tiene lesiones urticariformes. Él tuvo SARS-CoV-2 negativo, pero tuvo ageusia y anosmia. El padre estaba enfermo, la madre solo tuvo anosmia y ageusia y un poco de tos y más nada. Lo vimos y era una dermatosis urticariforme, ¿no? Que afectaba prácticamente tronco y extremidades, iba y venía. Mejoró durante un buen tiempo con antihistamínicos, pero posteriormente empezaron a incrementar las lesiones. El antihistamínico ya no tuvo efecto. Tomamos una biopsia, y en la biopsia lo que vimos, esto fue la dermatoscopía antes de la biopsia, y aquí está presionando el dermatoscopio, y cómo se blanquea la lesión, y aquí sin presionar el dermatoscopio, como vemos el eritema y un aspecto medio marrón, y entonces acordémonos que si blanquea o no blanquea. Bueno, no blanquea y dura menos 24 horas, es un rash urticariforme. Y a la histología lo que se veía es un infiltrado superficial y profundo, y en este infiltrado además veíamos un daño a la unión dermoepidérmica. Aquí está en diferentes focos, pero lo más importante es que este infiltrado estaba constituido por neutrófilos y extravasación de eritrocitos sin daño al vaso, o sea, no había necrosis fibrinoide, no había vasculitis. Dado esta correlación, y pues yo sugerí que podíamos dar Dapsona, porque a las urticarias neutropílicas el tratamiento es Dapsona o colchicina. Tomó Dapsona un rato y el paciente fue empeorando y empezó a generar cianosis, pero su TAC, su radiografía, todo era normal, y la tos incrementó, la saturación disminuyó, pero esto todo sucedió prácticamente como un mes y medio después de los primeros síntomas. Entonces, sí, los polimorfonucleares favorecen prácticamente un daño endotelial que puede desencadenar una urticaria crónica con una tos crónica por daño vascular y no necesariamente por daño alveolar.
Y creo que con esto, bueno, el paciente se le hizo la angiotac, no tiene alteraciones, está con esteroide, con meticorten, ya no tiene lesiones, ya no tiene tos, la saturación está bien y estamos en la disminución del esteroide. Bueno, con esto yo acabo y este año suspendimos, como les dije, nuestro congreso. El año que entra sí habrá Renace. Este año, inclusive antes de la pandemia, habíamos denominado al congreso unidades emergentes en dermatopatología que cambian el abordaje y el tratamiento. Pues ojalá el año que entra lo podamos hacer. Se hace en el Palacio de Medicinas, avalado por la UNAM. Y bueno, espero que les haya parecido interesante y estoy aquí abierta para las preguntas y dejo de compartir. Y aquí estoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Interesantísima su plática. La verdad es, yo creo que la mayor parte de nosotros, aún teniendo algunos contactos con pacientes COVID, pues no tenemos el conocimiento tan amplio en dermatología que usted tiene y realmente es muy, muy interesante. Abriremos a preguntas, la sesión, si hay alguna pregunta. Si nos puedes quitar el silenciador a todos, porfa. ¿Lo tiene Luis? Luis. Sí, ya lo pueden activar, doctor, cada uno sin problema. Ok. Marcela, excelente presentación. Me encantó la plática. Las dudas son más grandes que las preguntas, porque nosotros hemos tenido pacientes que tienen interleucinas altísimas, que tienen marcadores de coagulación altísimos y el SARS-CoV-2 sale negativo y no los aislamos. Entonces, aquí la duda es si estos pacientes deben ser aislados, igual que tu paciente, que lo más probable es que haya tenido relación con SARS-CoV-2. Sí, bueno, este paciente sí lo aislamos, estuvo en su casa metido pues un buen rato con todas las medidas de ¿cómo se llama?, de distanciamiento, lo que se podían, y hasta ahora es que ha salido el paciente porque ya pasaron 1 mes y medio y estamos seguros, el paciente del doctor Elizalde y yo, que pues el paciente ya no tiene SARS-CoV-2 y no fue positivo SARS-CoV-2, o sea, tuvo los síntomas, la anosmia y ageusia. Y bueno, este ya es un criterio, ¿no?, de diagnóstico, sí, prácticamente, ¿no? Claro. Entonces, pero sí se aisló. Estos pacientes, los europeos, el grupo español con los perniosis de lupus, la perniosis de COVID, sí los aíslan los 14 días y más nada, ¿no? Porque además la mayoría son jóvenes o niños, ¿no? Entonces, y no les dan más tratamiento, o sea, no les dan más tratamiento excepto anticoagulantes, por ahí algunos, ¿no? Ellos no usan la ivermectina prácticamente está como para Latinoamérica nomás, ¿no? Doctora, a mí me llamó la atención en la perniosis de COVID primero. No sé si solamente se presenta en adolescentes y en adultos jóvenes o también en adultos. Y la otra es que todos fueron negativos a PCR nasofaringio. Sí, sí, esto es una cosa que también le preguntamos al doctor José Luis Rodríguez Peralto y al grupo español, Isabel Colmenero y Mar Llamas y Ángel Santos Viz en esta webinar que nos dieron. Y sí, todos son SARS-CoV-2 negativos y sí puede afectar a adultos, pero lo menos. O sea, sí afecta a los adultos, pero es mucho menor la proporción a lo que hace con los niños. ¿Y por qué le llaman COVID? Bueno, porque estaban en pandemia, porque no es tiempo de COVID, porque ahora ya con este estudio de Isabel Colmenero demostrando el virus en sus biopsias, pues ya no hay más a dónde hacerse, ¿no? Y todos ellos eran SARS-CoV-2 nasofaringio negativo, pero en la biopsia fueron positivos, lo cual por eso les digo, ya no les presenté lo que usualmente se presenta, sino estos estudios en donde se busca el RNA de este virus y pues ya lo encontró alguien. Y yo creo que los otros fallaban por la metodología. Y ahora que ya está el anticuerpo, y de hecho el anticuerpo está a la venta, y nosotros lo acabamos de comprar, no lo compró el instituto, lo compramos nosotros, ¿no? Pero porque estamos muy interesados en tanto la nefropatóloga por sus biopsias y nosotros con las de piel, a ver si en estos casos
que no hay tanto infiltrado, pues pudiéramos encontrarlo o no, no lo sé. Pero bueno, vamos a intentarlo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, soy la doctora Soto. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Muchas felicidades, Marcela. Es una excelente plática. Yo soy internista y reumatóloga. Mi pregunta es, me llamó mucho la atención la importancia del infiltrado neutrofílico. Y la pregunta específica es, ¿tiene alguna diferenciación con el síndrome de Sweet? Porque ya vemos que en COP hay fiebre, hay muchos datos clínicos que nosotros vemos en este síndrome, aparte del infiltrado neutrofílico. ¿O cómo harían la diferencia? ¿Es muy difícil? ¿Cómo lo ves? No, es completamente diferente. Muchísimas gracias, doctora Soto, un placer. No es muy diferente. El síndrome de Sweet tiene un denso infiltrado intersticial con mucha leucocitoclasia. Y las lesiones son estas lesiones eritematosas pseudovesiculares, ¿no? Que no vemos, a la fecha ninguno ha reportado eso. Y los infiltrados que vemos en la piel son muy discretos, o sea, no hay tantos neutrófilos, pero parece que estos poquitos neutrófilos andan muy activos, ¿no? Entonces, en Sweet, no, a la fecha no he encontrado que se describa el fenómeno de netosis como lo vemos en las enfermedades autoinflamatorias neutrofílicas de los pacientes de lupus o Sjögren o artritis reumatoide. Entonces, Sweet, a pesar de tanta leucocitoclasia, no se menciona el efecto de netosis. Y las lesiones sí son diferentes clínica e histológicamente, entonces no, de hecho no pasaría en mi diagnóstico diferencial. Lo que me preocupa a veces, doctora Soto, es que muchos fármacos pueden generar neutrofilia y no tengo manera de diferenciar histológicamente una dermatosis por fármacos con neutrófilos y eosinófilos a una manifestación de COVID. ¿Qué he hecho en el instituto? Lo dejo compatible con manifestación de COVID y una nota aparte, no puedo descartar una reacción a fármacos porque, dado los pacientes que han llegado ahí, que son muy complicados per se, casi todos al ingresar, no sé si les dan antibióticos por algo, para que no se vayan a infectar, porque nutrición tiene su misma flora, no lo sé, en realidad no lo he investigado bien eso, pero todos traen muchos fármacos. Entonces sería más bien ese el diagnóstico diferenciar fármacos versus COVID, pero Sweet, ninguna de las otras dermatosis neutrofílicas me preocuparía en estos casos. Muchas gracias, Marcela. Gracias, doctora. ¿Puedo hacer una pregunta? Soy el doctor Ortiz de la Peña. Sí, hola doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Da gusto saludarte. Igualmente. Preguntas. Fuera de las manifestaciones que tenemos respiratorias, pues una de ellas es, como nos estás diciendo, los problemas dermatológicos. Y esos problemas dermatológicos acarrean verdaderamente el paciente es demasiado prurito, que no saben cómo manejarse y por eso empiezan con antihistamínicos, que sí les ayuda, pero no es todo el tiempo como tú lo manifestaste. Además de las manifestaciones gastrointestinales que están teniendo de repente, que cada vez son más frecuentes, que veíamos menos, que están reportadas, lo hemos oído de Paco Moreno, pero no es lo habitual. Y ahora contigo, pues, los que no vemos este tipo de pacientes queremos aprender cada vez más y más cuáles son las manifestaciones para poder identificarlas. La pregunta es la siguiente. Amén de los antihistamínicos, ¿qué otra cosa podemos usar para disminuir el prurito en estos pacientes que muchas veces es verdaderamente intenso y sobre todo se presenta, ¿qué te puedo decir?, por las noches, que es cuando inclusive nos dicen que no pueden dormir? La manera que hemos hecho el diagnóstico, porque salen con PCR negativo, como bien lo dices, cuando tienen este tipo de manifestaciones, pero de repente les haces anticuerpos y salen positivos, como si hubieran tenido el COVID. Y los niveles no son tan bajos. Entonces, la pregunta es, ¿qué les estás dando? Amén de antihistamínicos. Muchos de los tratamientos de ustedes son tópicos. ¿Qué les das? Tópicamente nada, doctor Ortiz de la Peña, porque como el prurito es por estas lesiones, principalmente las urticariformes, que tienen el curso como de cualquier urticaria, ¿no? Yo lo que quería demostrar es que estas urticarias en realidad no son urticarias eosinofílicas, o sea, como las clásicas por un medicamento o así, sino que son neutrofílicas. Solo lo he demostrado en un paciente. En nutrición no han llegado más de esos. Y una de las cosas que a mí se me ocurrió fue dapsona y colchicina, porque eso es lo que mejora las dermatosis urticariformes neutrofílicas.
El asunto es que el paciente entienda que uno le tiene que además hacer otra prueba, la 6-glucosa-fosfato deshidrogenasa, y poderle dar de dapsona o colchicina. Entonces, serían mis dos opciones, y de hecho sí está reportada en la literatura, no en COVID, sino o sea, en urticaria neutrofílica. Mi sugerencia es, si el paciente tiene esta dermatosis, tomen una biopsia, demuestre que es neutrofílica e intentemos colchicina como número 1. Además, fíjese que acaba de salir un artículo muy interesante de que han dado colchicina a pacientes con daño cardíaco, o sea, y mejoró. O sea, los vasos de corazón, por efecto de la colchicina, mejoraron. Entonces, vaya, si mejora en el corazón, pues en la piel, yo supongo. Ya el paciente no me dejó darle colchicina, ya se puso muy mal y entonces mejor ya decidimos darle esteroide. Ahora, ¿puede darle esteroide desde un inicio? Yo no vería mal, ¿no? O sea, si le das el Estamine, que tiene además antihistamínico y es un esteroide de baja, mediana potencia, pues también lo puede hacer y eso le quita la comezón a cualquiera, antes de ponerle cosas tópicas. Y yo no tendría miedo de que este esteroide desencadenara algo más, porque en realidad lo que estamos viendo es que la mayor parte de las manifestaciones son inmunológicas, o sea, desencadenadas por macrófagos, por citocinas, más que por otra cosa. Entonces, si le diera esteroide, no le haría daño, vaya. O sea, no se multiplicaría el virus, ¿no? Sí. Mil gracias. ¿Y a usted? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a nombre de la Asociación Médica, doctora Marcela, le agradezco muchísimo su participación, su brillante exposición y sobre todo que aporta un gran conocimiento a la comunidad médica. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Un honor participar de la Asociación Médica del ABC. Yo fui interna hace muchos años y la verdad es que mi cariño al ABC, ahí es donde hago mi práctica privada, no me gusta ningún otro. Y muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Gracias por participar y le mandaremos su constancia de participación. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. También queremos recordarles sobre la próxima sesión a cargo del doctor Arturo Mendoza López, la salud mental en los tiempos del COVID-19, 7 de julio 2020. Es el mismo ID a la misma hora. También les recuerdo que las sesiones están disponibles a través de la página de la Asociación Médica, en la sección de eventos, si es que la quieren volver a consultar. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, doctora. Le mando su carta por correo y pues nos vemos el próximo martes. Gracias. Saludos a todos. Cuídense. Bye. Bye.